Buenos días, soy Victoria Querejeta y soy asesora para las enseñanzas artísticas de régimen especial, asesora de formación en el Centro de Profesorado de Sevilla. Y bueno, la intención de esta conversación informal que vamos a llevar a cabo es poder mostrar experiencias de proyectos Erasmus, proyectos de internacionalización en los conservatorios. Quizás son las enseñanzas en las que poco a poco se están incorporando, otras enseñanzas llevan más tiempo viviendo estas experiencias con el alumnado y la intención es conocer 3 perfiles distintos de estas enseñanzas en las que ya tienen un proyecto, ya han vivido esta experiencia, para animar y también para mostrar cuáles son las dificultades y quizá ver en qué medida estas dificultades pueden ser subsanadas con la experiencia entre todos, ¿no? O con la ayuda entre los centros que estéis implicados. Bueno, voy a pasar a presentar a las personas que están hoy conmigo. Tenemos a Maite Cuadros, que es la directora del Conservatorio de Bailén, Conservatorio Elemental. También tenemos a Albert Suñer, que es el jefe del departamento OFEIE y también coordinador del proyecto Erasmus en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero, aquí de Sevilla. Y tenemos a Marca Bañete, que es profesora de danza clásica en el Conservatorio de Danza Profesional de Danza Quina Jiménez de Almería y que es la coordinadora del proyecto del Conservatorio de Almería. Por explicar un poquito el orden, si os parece, comenzamos con los de música. Primero Maite, luego Albert y terminamos con danza. Contadnos el momento presente, cómo ha empezado y en el momento en el que estáis ahora. Luego daremos una segunda vuelta con el futuro y luego ya vemos un poco cómo ponemos en común las dificultades o los aspectos más complejos. ¿Vale? Adelante, Maite, cuando tú quieras. Buenos días a todos y bueno, decir que el proyecto Erasmus pues abarca, pues bueno, que ni siquiera sabíamos que los conservatorios elementales podíamos optar a hacer un proyecto Erasmus con movilidad, porque de Job Shadowing y profesorado podíamos, pero con niños chiquitines entre 10 y incluso 8 y 12 años, pues pensábamos que eso no se podía, ¿no? Y fue a través de una formación en el CES de Linares y Andújar de aquí, que nos enteramos a través también de Alfonso Padilla, un compañero de SASO que lleva mucho tiempo también con los proyectos Erasmus y nos dijo, por supuesto, que los conservatorios elementales podéis a través de las asociaciones estratégicas escolares, ¿no? Entonces, a raíz de ahí empezamos a formarnos porque, claro, es un mundo, ¿no? Y decíamos, pues, ¿por qué no vamos a poder hacer esto nosotros también? Y lo hicimos así, creamos un proyecto y, de hecho, nosotros fuimos el centro coordinador, que encima es un añadido, ¿no? Es un hándicap más de buscar socios, hacer todos los informes y llevar todo esto, ¿no? Y fue una experiencia fantástica. Lo que pasa que nos pilló la pandemia, ¿no? Fue en el proyecto del 2019. Lo hicimos en 2020 y llevamos a hacer una movilidad, 30 movilidades de niños de 10 a 12 años y cuando vinieron aquí nuestros socios eran unos italianos de un instituto comprensivo que tienen un proyecto musical y nuestra idea era hacer música y nuestro proyecto se llama European Concert, la música como medio que une cultura y nuestro acrónimo era el Concertamos, ¿no? Y aprovechamos también lo que es, pues, por supuesto, involucrar a las familias. Las familias son importantísimas. Su apoyo y su colaboración ha sido espectacular. Todos los 30 niños que vinieron se iban a los 30 casas de las familias de aquí españolas, ¿no? Del conservatorio. Su apoyo, su arropo, su energía, todas las actividades que hicimos, pues la verdad es que las caras de los padres fue también alucinante. Quiero compartir, a ver si me sale, pero no me va a salir. Ay. Quiero compartir, de todas formas lo tengo por aquí. Mira, nosotros hicimos un tríptico, que por si acaso no me salía al compartir, siempre buscamos un plan B. Es un tríptico con un montón de actividades
alucinantes, ¿no? De irnos a conocer el aceite propio de Jaén, degustaciones, pero sobre todo a todos los sitios que íbamos con música. Hicimos una paella en un campo natural, en Burguillos, hicimos música y naturaleza, compartiendo música, tocábamos todos juntos, todos los italianos y todos los españoles en una orquesta, y teníamos 2 directoras, una española y un director italiano, y todos los niños compartían indicaciones, entradas. Previo a esto, pues bueno, hay reuniones, conexiones, y yo realmente puede haber mucha burocracia, pero lo que sí te puedes quedar es el concepto de abrir mente, de compartir, de decir, tener ese sentido de pertenencia a algo más grande que mi conservatorio, sino y fuera de España y más, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad que creo que bueno, que merece la pena. Hay que anticipar, hay que trabajar, pero los resultados son realmente positivos, ¿no? Hoy en día lo vuelven a demandar hasta las propias familias, de decirte, oye, ¿cuándo volvemos a hacer un Erasmus? Y decimos, espérate, que hemos terminado la pandemia, a ver que se regularice y se normalicen las cosas bueno, y que nosotros somos un centro de 8 profesores. Entonces, cada cosa tiene su momento para que realmente el proyecto se consolide y sea bueno. Nuestra primera incursión en el mundo de la internacionalización, pues la verdad es que fue espectacular, maravilloso, y con movilidades de niños, movilidades, 30 movilidades, y íbamos 2 profesoras. Entonces, vamos, realmente alucinante por todo el apoyo de las familias y los niños. Y bueno, pues cedo la palabra a una compañera o un compañero, a Albert. Si Maite, no... Maite, muchas gracias. Luego vamos completando. O sea, tu experiencia es Conservatorio Elemental, una movilidad grupal con 30 niños, ¿vale? Y la recepción del alumnado italiano en este caso, ¿verdad? Has dicho. Sí. Luego vamos completando la información. Muchas gracias. Albert, mira, voy a ponerte perfil de presentador porque me has dicho que también querías compartir algo. Todo tuyo, Albert. Cuéntanos. Espera pantalla. Bueno, hola. Espera, es que 2 cosas a la vez, yo soy hombre. O sea que no. Estoy intentando. Si quieres, comparte primero y luego hablas. Sí. Esto, bueno, este es el esquema de lo que tenemos nosotros ahora mismo en el conservatorio. Fijaros que están las enseñanzas, pero si queréis lo pongo más grande, las enseñanzas profesionales, por un lado, que en Europa están en lo que se llama Erasmus BET. BET es como la FP. Estamos en el equivalente al FP. En España también, por ejemplo, en tema de becas, pero el profesional estamos aquí. Y nosotros tuvimos un K102 que duraba hasta mayo de 2022 porque hubo prórrogas porque fue antes del COVID. Esto tuvimos la suerte de tener a Alfonso Padilla aquí en el conservatorio, fue el que nos presentó el K102, que es una movilidad movilidades de profesorado de corta duración, y después obtuvimos el K120, que es lo que se llama la carta Erasmus. Y bueno, Alfonso en broma dice que es como la visa oro Erasmus, porque nos permite que desde 2021 hasta 2027 cada año nos van dando una serie de movilidades crecientes, y después solo hay que justificarlas y pedir lo que quieres para el año siguiente. No hace falta hacer un proyecto nuevo cada año. Entonces, en elementales, que es lo que tiene, por ejemplo, Bailén, está el Erasmus, pero escolar, STH, que es escolar. La diferencia es que en el escolar las movilidades se puede hacer movilidades de grupo, tienen que ser de al menos 5 días y, como bien explicaba, pues casa por casa. Las de formación profesional son movilidades individuales de alumnado de mínimo 10 días, que es lo que quizá nos limita más a nosotros. Es lo que nos hace más difícil a nosotros, porque tenemos que hacer movilidades individuales y de una duración mínima de 10 días, salvo una cosa que ponía ahí, que son las competiciones, que luego hablaremos de ello, las posibilidades que tiene el Erasmus en FP. Y después este año nos hemos liado y hemos sacado, han salido ahora las concesiones de un 122, que bueno, es una movilidad que sacas solo para un proyecto determinado, te la dan, lo justificas y se cierra, y esa movilidad es para escolar, porque queremos también hacer algo con los más pequeños. No sabemos cómo nos va a salir porque es verdad que es eso, que
que es un caso especial en España en cuanto que en los otros sitios escolar llega hasta los 16. O sea, un alumno nuestro de segundo de bachiller puede ir a una movilidad escolar en su instituto, pero en cambio en el conservatorio desde los 11 años ya se le considera de FP y por tanto no puede ir a una movilidad escolar. Entonces, eso es lo que hace que sea diferente España a muchos modelos. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Gracias. Gracias, Albert. No sé si que nos estén escuchando, no sé si, vamos, que les has dado toda la información de los tipos de proyecto. Vamos a seguir con Mar, del Conservatorio de Danza de Almería. Nos cuenta ella y luego os hago una pregunta, porque yo estoy intentando escucharos así como si os escuchara esto por primera vez y os hago un par de preguntas básicas. Pero Mar, cuéntanos, ¿cómo surge, qué es el presente de los proyectos Erasmus en el Conservatorio de Almería? Bueno, pues buenos días. Como ya me ha presentado, soy María del Mar Caño Abate del Conservatorio Profesional de Danza Quina Jiménez. En la actualidad estoy encargada del proyecto Erasmus. Somos súper nuevos en este tema y como tal, bueno, pues creo que puedo aportar una visión de la novedad en cuanto a gente o conservatorios que quieran empezar con este tipo de proyectos. En nuestro caso se partía de una situación en la que en Andalucía no existía ningún conservatorio profesional de danza con un proyecto Erasmus. Así que, pues bueno, durante el curso 2021 surgió esta inquietud en relación al programa Erasmus y se creó un grupo de trabajo que estaba formado por profesores y acompañantes de varias especialidades, con el objetivo de incluirlo en nuestro plan de centro. De esta manera, lo que hizo el grupo de trabajo es que se dedicó a la investigación sobre el programa y las múltiples posibilidades. Porque, bueno, como ya habéis visto con lo que han comentado mis compañeros, el programa Erasmus pues ofrece muchísimas posibilidades a la hora de realizar las movilidades. En este sentido, pues sí que tengo que decir que tanto los webinars y las charlas de la Agencia Nacional del SEPIE fueron de una ayuda muy importante a la hora de establecer como unas primeras pautas a tener en cuenta y a comprender un poco de qué iba todo este mundo Erasmus. Finalmente, se solicitó un proyecto de corta duración para movilidad de estudiantes y personal de formación profesional, que en el caso de Conservatorio de Danza de Profesionales, la categoría que nos correspondería sería de formación profesional. Esto tiene una nomenclatura un poco abrumadora, como habéis podido ver, que se llama, en nuestro caso, CAD 122 BET, un proyecto CAD 122 BET, pero que, bueno, poco a poco te vas acostumbrando a esta nomenclatura. Los objetivos de nuestro proyecto pues iban un poco relacionados con el intercambio de géneros dancísticos, con ampliar la visión de los alumnos, conocer centros de acogida, observar el trabajo de músicos acompañantes, pues todo lo relacionado a aprender y que nosotros pudiéramos mostrar también nuestro patrimonio cultural. Y bueno, casi sin esperarlo, pues nos encontramos con que nuestra solicitud se aceptó y entonces pues nos enfrentamos al nuevo reto y enorme reto de comprender y entender todo lo que implicaba gestionar un proyecto de Erasmus de cero. Esto ya sucedió entrado en el curso 21-22 porque la comisión llevaba bastante retraso con la situación derivada de la pandemia. Y entonces lo que hicimos fue crear un nuevo grupo de trabajo en este curso que bajo nuestra experiencia fue esencial debido al gran volumen de trabajo, organización y análisis que requiere esta primera experiencia. Por supuesto, dentro de los miembros del grupo de trabajo fue fundamental también que estuvieran tanto la directora como la jefa de estudio, la secretaria y varios miembros del claustro que estaban muy motivados con el proyecto. Eso facilitó muchísimo la gestión del presupuesto, la organización de actividades, en fin, todo lo que es la logística que implica la gestión de un proyecto Erasmus. El caso es que seguimos formándonos con las charlas del SEPIE y pudimos saber que existía cierta flexibilidad en la organización de las movilidades y entonces lo que hicimos fue enviar a nuestros alumnos en lugar de profesores, que estaba enfocado nuestro proyecto a profesorado en lugar de alumnado. Bueno, nosotros nos encontramos con una dificultad grande que fue la de comenzar a organizar la movilidad cuando comenzó la sexta ola de la pandemia. Y bueno, al final lo que se decidió fue enviar a los alumnos a un centro de Portugal, precisamente por su proximidad al país en caso de necesidad.
Sí que es cierto que también para nosotros resultó muy útil la visita preparatoria a la hora de conocer el centro, de organizar las actividades que íbamos a hacer allí y para informar a las familias sobre aspectos prácticos que se iban a tener en cuenta. Se hizo una selección de participantes que fue todo un éxito porque hubo una gran cantidad de solicitudes por parte del alumnado. Tengo que decir que todo el claustro se implicó en la motivación y en la ayuda y por supuesto, la ayuda de las jefas de departamento fue imprescindible para la gestión de todo el procedimiento de selección. Finalmente, la movilidad se realizó a un instituto de enseñanza integrada de danza, en el que estudiaban tanto danza como su enseñanza de secundaria. Y bueno, he de decir que tras la movilidad, nuestro alumnado ha vuelto muchísimo más motivado, con la mente más abierta a otras formas de aprender danza, valorando su propio patrimonio dancístico, que allí tuvieron la oportunidad de compartir con el alumnado y profesorado del centro de acogida, porque es cierto que en nuestra enseñanza, nosotros aquí tenemos danza española y baile flamenco, entonces esto es una cosa que no vamos a encontrar en otros centros. Cuando vayamos a hacer una movilidad, nosotros compartimos ese patrimonio nuestro y fue una experiencia maravillosa. Y bueno, en la actualidad hemos solicitado otro proyecto K122, que es un proyecto de corta duración para formación profesional, y además estamos trabajando para conseguir la acreditación Erasmus, que como ha comentado Albert, pues esto que pretende que durante un periodo que dure la acreditación, pues no es necesario solicitar un proyecto completo, sino que en cada convocatoria se solicitan pequeños proyectos, cada 121, que son solicitudes de fondos para conseguir objetivos. Hay una ventaja de obtener esta acreditación y es que las movilidades pueden realizarse fuera de Europa. Bueno, el caso es que todo este proceso ha sido un proceso de aprendizaje con el que te vas dando cuenta de que hay cosas que se pueden ir perfeccionando y hay cosas que se pueden ir mejorando, pero en general ha sido una experiencia súper positiva para el alumnado, para la familia y para los profesores acompañantes que también realizaron la movilidad. Muchas gracias, Mar. Muy completo, porque ahí va un poco la pregunta que yo quería hacer, que se la voy a hacer entonces a Maite y Albert. Bueno, Maite, tú has comentado, por ejemplo, que primero tuvisteis una especie de fase de sensibilización a través del centro de profesorado, tuvisteis después la posibilidad de conectar con Alfonso Padilla, que fue también, digamos, el que abrió la puerta a la lógica que podría tener para el conservatorio. Y dentro del conservatorio, ¿cómo os organizáis? Ya os digo, desde el CEP lo que vemos es que hay jornadas de sensibilización o incluso de buenas prácticas. Después hay un itinerario que viene además directamente de consejería que en cada provincia se replica, un itinerario para los diferentes procesos de la elaboración de los proyectos. Y normalmente los centros que se acercan siempre se han acercado sensibilizados bien por estos momentos o por experiencias personales de profesorado en otros centros, ¿no? Después, ¿cómo se organiza? Me ha gustado mucho la exposición de Mar explicando que organizaron un grupo de trabajo para primero investigar cómo podría adaptarse eso a su centro, a sus características, a su alumnado, a dónde ir, qué hacer. ¿Cómo os organizasteis vosotras en el Conservatorio de Bailén? Cuéntame un poco eso. Falta, Maite, el micro está en silencio. Tienes que darle al micro. Perdona. Pues nosotras fuimos de lleno, ¿no? Porque con este curso que empezamos en octubre, que lo daba Alfonso Padilla, y el plazo de presentación del proyecto era en abril, finales de marzo, abril, dijimos, pues vamos a hacer esto. Y entonces empezamos a investigar, a formarnos, a hacer los microcursos que da el Ministerio de Twinning, investigar por ahí, buscar socios. Teníamos socios ya, porque por orquestas y por tocar fuera, pues teníamos también contactos que, claro, eso es muy importante, el tener un socio que conozcas y que ya sepas, pues, como bien ha comentado Mar, pues bueno, esas previas actividades de visita y de conocer el sitio, pues era como que ya teníamos hecho ese paso, porque nosotros sí habíamos hecho, pues bueno, visitas, tocar, encuentros, pero no englobado dentro del proyecto Erasmus, ¿no? Entonces,
todo lo que era el proyecto Erasmus, las actividades, aparte también quiero decir que fuimos coordinadores. Coordinadores, un conservatorio elemental con movilidad de niños menores en Andalucía, según nos dijeron en la agencia internacional, el CEPIE, éramos los pioneros en ese momento, ¿no? Entonces, eso puede ser una fortaleza y a la vez una debilidad, ¿no? Porque dices, bueno, tenemos que ir probando e investigar hasta dónde podemos llegar. Y realmente, pues, toda la selección del alumnado teníamos claro que lo que queríamos era formar una orquesta y que la música une culturas. Entonces, pues decidimos que nuestro alumnado de tercero y cuarto decidieran los padres, ya que son menores de edad, más chiquitines, decidieran los padres quién quería participar en este proyecto, porque suponía ensayos extras, horas extras fuera de clase para llevar un repertorio y un estudio de cuando nosotros fuésemos. Nosotros queríamos llevar también patrimonio cultural, queríamos hacer un concierto de música folclórica de aquí y ellos iban a hacer de un concierto de ópera. Entonces, vamos a conocernos y porque nuestra región de Italia, es un instituto comprensivo de Diego Valeri de la región del Véneto. Entonces, claro, queríamos hacer también pues eso, nos iban a llevar a escuchar ópera. Nosotros aquí hicimos un encuentro de una orquesta multicultural donde participamos en las fiestas locales del pueblo, en la batalla de Bailén, hicimos un concierto conjuntos todos vestidos de época, italianos y españoles, ¿no? Y el director Giuseppe se puso un pedazo de gorro de Napoleón dirigiendo y todo eso lo vivió tanto todo el pueblo como las familias, como el alumnado y bueno, hay vídeos recordatorios e imágenes de momentos muy especiales, ¿no? De realmente, pues, nuestra cultura sí que la vieron y la vivieron desde el principio, ¿no? Entonces, pues ya te digo, un aceite, batalla de Bailén con ropas de época y sobre todo música. Que para eso y en este caso, o sea, os formasteis a través de como comentas, del SEPIE, a través de eTwinning, tirasteis de los contactos que teníais como profesionales, como docentes que ya teníais, y sois 8 personas en el centro y digamos, 5 itinerantes. O sea, 3 personas que podéis pensar de un año para otro, ¿no? ¿Te refieres? Claro. Vale. Entonces, en ese caso no es tanto un grupo de trabajo, sino que esas 3 personas tengáis en la cabeza un tipo de centro, ¿no? Un proyecto y podáis contagiarlo a las personas que tienen movilidad. Vale. Sí que es una circunstancia muy distinta, ¿no? Que sí, es una causística muy, muy, muy específica, ¿no? Sabemos que son conservatorios los conservatorios elementales tienen muy poquito profesorado y que el proyecto tiene que ser un proyecto de centro con llevado todo el peso sobre las personas que estáis allí fijas y con capacidad para poder contagiar y arrastrar a las personas que llegan. Sobre todo lo más importante es anticiparnos, tener plan B, porque si esto no funciona, podemos hacer esto. Y tener siempre, bueno, pues un colchoncito, digamos, de sorpresas, ¿no? Creo que la formación en este caso, la formación es básica. digamos que recayó sobre el núcleo de las personas que tenéis, digamos, vuestro destino definitivo y fue un poco Vale, de acuerdo. Oye, Albert, cuéntanos. Gracias, Maite. Cuéntanos un poco qué pasa en un conservatorio profesional de, yo qué sé, 100 y pico profes que sois, ¿no? ¿Cómo se organiza esto o cuál es el planteamiento? Bueno, hay 2 temas ahí que son muy interesantes. El primero es la búsqueda de socios, que si tú estás en un colegio, pues a lo mejor colegios que tengan ahora un río y que hagan proyectos sobre el río del colegio, pues hay 20.000, pero claro, entre que somos diferentes y tal, encontrar socios es bastante difícil, porque incluso tienes que dar con los países que tienen un sistema compatible a nuestro, etcétera, etcétera. A mí me apareció uno de los con los que estamos trabajando, de Italia, apareció a través de Twinning. Tú te metes en eTwinning, te das de alta y a veces escribes a gente, pero yo creo que me escribió directamente a mí y dijo, tenemos un festival aquí y si queréis podéis enviar una orquesta, compramos todos los billetes, llegó el COVID, no estábamos todavía en Erasmus y nos quedamos con los billetes y sin poder ir, pero realmente de eso han salido ya más cosas con ellos. Al final es romper el hielo Y después en el Schools Gateway está el portal ese. También yo no creía mucho en él, pero hubo un instituto de Hamburgo que tenía un coro y que decía que quería hacer algo con coro y orquesta.
yo les escribí, normalmente no te contestan y de repente al cabo de 5 o 6 meses te aparece un correo diciendo, oye, que sí, ¿qué tal? Y bueno, al final ellos han pedido un proyecto para venir y nosotros hemos pedido un proyecto escolar para ir. Entonces eso, la búsqueda de socios y después yo al principio era un poco desesperante. Escribía a muchos centros y ni te contestan. Y entonces es verdad que tú piensas, bueno, esto, a ver, pero es porque, primera, seguramente entras en el correo ese corporativo que nunca miramos, entras a través de eso. Segunda, porque si no te conocen también, si están cómodos con los socios que tienen, pues es más fácil cuando ya estás dentro y, por ejemplo, nosotros, para mí hay una movilidad que es de profesorado que sirve mucho para eso. Si envías a profesores o profesoras que tienen un perfil determinado, que son buenas relaciones públicas y todo esto, cuando ya conocen de dónde vienes, cómo trabajáis, cómo les aportas ideas de lo que se puede hacer, etcétera, etcétera, a partir de ahí ya los tienes para siempre. Entonces ya es mucho más fácil trabajar, incluso te abren a sus socios. Por ejemplo, nosotros a través de un colegio de aquí que había hecho un proyecto, San Francisco de Paula había hecho un proyecto con un instituto, con un conservatorio de Francia, me pusieron en contacto con ellos. Ellos me abrieron a su grupo y de ahí pues hay unos de Lituania que quieren venir, luego hay otros vamos a mandar alumnos a Italia a los socios que tienen ellos, hemos estado viendo cómo hacen un encuentro los de Italia con los de Francia, es decir, entras y ya estás dentro y ya puedes empezar a hacer acuerdos multilaterales o bilaterales con otros, pero lo difícil es romper ese hielo. Yo lo digo porque al principio es un poco desmoralizante. Escribes y como mucho alguno te dice, bueno, si quieres venir a un job shadowing, ven. Pero claro, tú cuando tienes que hacer un proyecto tienes que registrar con qué socios vas a hacerlo. No puedes decir, no, esto me falta socio, pero tengo el traje de boda, pero no tengo novia. Bueno, pues te falta algo importante. Albert, y en vuestro caso, bueno, tú te has formado a través de la formación que se da para la elaboración de proyectos y también has atendido a las webinares y la formación de SEPIE, pero no habéis tenido un grupo de trabajo, ¿no? No sois un equipo formándoos a la vez, sino que recae sobre ti mucha de la información que requiere. Bueno, es que no estaba planificado así. Estaba Alfonso, que recaía sobre él, pero Alfonso se fue al superior. Pero la suerte que tenemos en nuestro conservatorio es que hay muchos profesores que han estado en el conservatorio superior. Y también ves una diferencia abismal, de la misma manera que hay una diferencia muy grande entre la gente, digo, entre los centros que los conoces por algo, a los que les mandas un correo y a ver qué pasa, también hay una diferencia grande entre el profesorado que ha estado, ha participado y el que no. El que no mira esto con recelo, no, si yo el idioma, no sé yo cómo me defendería y tal, pero como vienen profesores superiores que han estado, y además allí prácticamente los profesores del conservatorio superior cogen y conocen a alguien porque han estado estudiando fuera o porque no sé quién, o un antiguo alumno suyo ahora está de catedrático no sé dónde y tal, y dice, oye, que tengo una invitación para ir a tal sitio. Y ya lo gestionan ellos prácticamente. Entonces nosotros lo que estoy notando es que estamos haciendo un equipo Erasmus muy competente, pero el equipo Erasmus se está haciendo primero ahora yo solo, pero ya este año ha habido dos profesores, uno se ha ido 2 veces, pero que venía al superior, que ha hecho, que es Alberto Plaza, y entonces ya directamente de cada cosa que viene trae más cosas. Otra profesora pues también un poco así y sobre todo que ahora a mí hay un programa que no lo hemos explicado, que es el Job Shadowing, que es que venga gente a tu centro a ver cómo trabajas y todo esto. Ha habido profesoras que les he dicho, oye, mira, que esta profesora viene de dar clase en la universidad a profesores de lenguaje musical y me gustaría que entraran en la clase para que viera cómo trabajáis. No, es que hoy vamos a dar teoría y no le va a interesar para nada y tal, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora ya, con los profesores que han estado en movilidades Erasmus, yo ya sé que ellos saben lo que es todo esto. Y entonces, se han metido en clases, han visto la amabilidad, la hospitalidad y todo esto. Entonces, cuando viene alguien, los tratan igual. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy mucho más tranquilo porque yo puedo decir a cualquiera de estos profesores que han estado fuera, que ya sé que no lo hacen por si estás tú fuera, luego me tienes que hacer favores. No, simplemente es porque ya entienden cómo funciona esto y les digo, oye, mira, que esta tarde va a venir una profesora que yo no puedo estar para ella, que viene de no sé dónde, y no, déjamela a mí, ya me encargo yo, ya le enseño las cosas y ya son mucho más hospitalarios y son mucho más colaboradores. Entonces, pues ya se va facilitando. Al principio entonces, sí que Albert, en el caso de vuestro conservatorio, es verdad que el profesorado que había tenido experiencia en el superior
tiene también una experiencia de internacionalización en algunos casos y son un poco los que tiran y los que están abriendo ese camino nuevo, ¿no? Porque es una cuestión, como tú dices, de conocer cómo funciona esa nueva relación, ¿no? De apertura de tu aula, de apertura de tu centro, de establecer una relación nueva, ¿no? Mar, vosotras que ya veis, o sea, esa selección del profesorado que en el caso del elemental estamos hablando de un núcleo muy pequeño de personas que representan al centro de una manera estable. En el caso del Francisco Guerrero, que de alguna manera hay unas personas ya previamente sensibilizadas a lo que son movilidades. ¿Cómo funciona la selección? Primero, hablando un poco del profesorado, ¿quiénes conforman ese grupo de trabajo? ¿Cómo se empieza a trabajar en grupo en esta temática? Y luego me habláis también un poco, si quieres empiezas tú, de la selección del alumnado, que es un tema que hemos comentado antes, que podría ser, criterios de selección puede ser un poco problemático. Pero bueno, criterios de selección del profesorado, ¿cómo ha ocurrido, cómo se conformó ese grupo? Bueno, pues en nuestro caso es que fue la directora la que empujó a todo el mundo un poco de alguna manera y sí que es cierto que nuestro grupo de trabajo fue muy competente en el sentido de que estaba dirección, que en este caso es súper importante porque es primordial a la hora de firmar convenios, de documentación, toda la documentación contractual que tenemos necesidad de firmar y de gestionar, pues bueno, se canaliza la mayor parte a través de la dirección. Y luego en este grupo de trabajo también estaba jefatura de estudios, que la jefatura de estudios, pues bueno, tiene como un plan en la cabeza sobre todo lo que hay que hacer, que en nuestro caso son muchísimas actividades, lo que hacemos a lo largo del curso. Entonces, pues para encajar procesos de selección, actividades de formación, las movilidades, todo eso era como imprescindible que también estuviera para organización. Luego la secretaria también conformaba parte de este grupo de trabajo que gestionar un proyecto de Erasmus, pues bueno, a nivel económico es como muy abrumador también, pero en este caso también, hablando de la formación que comentabas, pues nos ha ayudado mucho también la formación del CEP, de gestión de proyectos, gestión económica de proyectos de Erasmus también, que bueno, que cuando ya lo haces una vez, pues ya tienes como el tranquillo cogido, ¿no? Como se dice. Entonces estaba la secretaria, luego había una jefa de departamento, estaba yo como coordinadora, había músicos acompañantes, en fin, había un grupo de profesores, había otra compañera también de danza clásica que había tenido contacto en el extranjero, también con otros centros de acogida, etcétera. Entonces fue muy importante que todo ese grupo de trabajo que estaba muy motivado con el proyecto, que tenía muchas ganas de llevarlo a cabo, que fue muy... que se implicaron absolutamente todos, que no fue una cosa solamente que llevé yo, sino que todos hicimos de todo. Entonces, ese primer año abrumador de conocerlo todos, nos resultó muy útil que estuvieran todo ese tipo de perfiles en el grupo de trabajo. Respecto a la selección, ¿no?, del alumnado que me has comentado también. Vale, pues respecto a la selección del alumnado, se hizo dentro de ese grupo de trabajo un debate muy intenso, muy amplio sobre qué perfiles, porque como no había precedente de conservatorios de danza en el que se hicieran el que tuvieran proyectos Erasmus, pues era todo de cero y pensando miles de posibilidades. Finalmente lo que se decidió fue ofertar a los alumnos desde tercero de enseñanzas profesionales a sexto de enseñanzas profesionales y además a los recién titulados, que te ofrece el proyecto, que los que han titulado dentro del curso anterior, pues se les puede ofrecer esta movilidad. Entonces se hizo un proceso de selección en el que en la convocatoria se hizo un baremo en relación a varias pruebas que se hicieron, pruebas prácticas, pruebas de entrevista personal, pruebas de idioma, etcétera. Se baremó al alumnado en función de esas pruebas, que por cierto no lo he dicho, pero se ofertó a todas las especialidades que tenemos actualmente en el Conservatorio de Almería, que son danza española, baile flamenco y danza clásica. Que ya tenemos danza contemporánea, comenzamos el curso que viene, pero bueno, hasta que no lleguen a tercero no van a poder de momento acceder a ese proyecto Erasmus. Bueno, pensamos que en ese rango de edades tendrían ya una madurez suficiente como para afrontar una experiencia de este tipo, pero que veo que alumnos mucho más pequeños pues también pueden disfrutar de este tipo de experiencias. Me ha resultado muy motivador la experiencia del Conservatorio Elemental.
Entonces, bueno, se hizo un proceso, una convocatoria con unos plazos, el proceso de selección para las pruebas prácticas estaban las jefaturas de departamento de baile flamenco, de danza clásica y de danza española, que baremaron las pruebas que hicieron los alumnos. Y entonces, pues, se sacó un listado por orden de baremo, por puntuación. Y entonces, hasta donde llegó el presupuesto, pues ahí pudimos enviar a nuestros alumnos, que al final enviamos a 20 alumnas. En este caso fueron todas chicas, 20 alumnas. Y bueno, básicamente ese fue el procedimiento, pero bueno, como todo lo que se hace por primera vez, hay cosas mejorables, cosas que puedes destacar como puntos fuertes, y este año igualmente pues estamos igual pensando en cosas que pueden estar mejor del proceso y cosas que podemos mejorar en cuanto a eso, a la selección de alumnado. Y respecto a lo que decía Albert, efectivamente una de las grandes dificultades ha sido encontrar socios de acogida. Los centros de acogida, tú contactas con ellos, te encantan, ves la web, te chiflan y contactas con ellos y no hay ninguna respuesta, está como el mundo vacío ahí fuera. Entonces, bueno, pues sí que tirando de contactos, de amigos a través de... Eso sí que es importante. Y también es cierto que una vez que comienzas y haces alguna movilidad, de ahí salen cosas bonitas. Nosotros de Faro hemos encontrado una escuela también allí, que es una alianza nueva, que se pueden sacar cosas bonitas de allí. Entonces, el problema es comenzar, pero una vez que ya comienza, ya el movimiento genera movimiento, como digo yo. Gracias, Mar. Estoy así como yo muy... Pero podéis intervenir si queréis, que yo voy ahí con el microfonito, pero... porque, Maite, mira, tú comentabas sobre la selección del alumnado que habíais contado con las familias de tercero y cuarto para que fueran las familias las que, plantearan su disponibilidad o su interés en participar. ¿Qué tipo de problemas puede generar? ¿Cuántos alumnos tenéis en tercero y cuarto? ¿Cuántas movilidades estaban previstas? ¿Surgió alguna...? Y luego, ¿cuántas profesoras acompañan? Luego hablamos del tema fechas, ¿vale? Vamos a dejarlo para después. ¿Cuántas profesoras acompañan? En fin, ¿dónde visteis, si salió todo bien, dónde visteis las orejas al lobo o qué podría haber ocurrido? Cuéntanos. Pues que todo el mundo se quiso apuntar. Entonces, claro, en tercero y cuarto tenemos 50 alumnos. Algunos sí dijeron que no. Y de los que se apuntaron, lo que nosotros nos daban para las movilidades era una cantidad menor. Pero también desde la agencia nos dijeron, bueno, vosotros tenéis este dinero. Si con este presupuesto vosotros repartís, claro, nos ahorramos mucho dinero en que los niños iban a las casas de las familias. Entonces, de ahí ampliamos movilidades y dijimos, hasta donde llegue, vamos a intentar que todos los que se han apuntado participen. Entonces, pues al final fueron 35 alumnos y 2 profesoras. Y bueno, pues sí, pues porque al final repartes el dinero, aunque te dan una dotación para movilidades, pero si el dinero que es para cada niño luego tú lo repartes y son los billetes de avión y comen con las familias y demás, pues tú ya puedes gestionar. Y entonces lo que nos interesaba era que esta experiencia se pudiese enriquecer en la mayor cantidad de alumnos posible. Entonces eso fue una colaboración muy importante también, el descubrir que no era un número cerrado, sino que nos dijeron, no, vosotros podéis gestionar como mejor creáis conveniente, ¿no? Y este es el dinero que tenéis y luego pues hay que justificar, eso está claro, ¿no? Pero fue ese primer impulso de decir, porque claro, había niños de 9 años que los padres decían, que muy chico, para un vuelo, para irse. Y pues ellos mismos ya dijeron que no, pero de 10 y de 11 es que sí, todos decían, pues claro, una reunión. Una cosa que comentaba también Albert es la dificultad del profesorado, ¿no? Aunque nosotros seamos pocos, también somos pioneros en ser comunidad de aprendizaje. Entonces, nuestra mentalidad de puertas abiertas y clases abiertas es algo que, aunque viene profesorado nuevo, tenemos que sensibilizarlo, pero es una política y es una forma de vivir la educación en nuestro centro. Entonces, ahí nosotros no tenemos un parón, sino que es al contrario. Las familias pueden entrar a clase, o sea que profesores que vengan de fuera igual. También tuvimos un profesor, otro italiano de otra región, más del sur, que vino como director de orquesta.
y estuvo aquí Ángelo. Bueno, pues creamos nuestra orquestita, en horas también fuera, y fue un Joe Sadowin, y él vino a dirigir y fue el concierto final de curso del año pasado, ¿no? Y Ángelo Lala, pues encantado de la vida, y los niños con Ángelo igual, ¿no? Era y la familia. Entonces, pues bueno, esa mentalidad de que las clases se tienen que abrir es un camino que nosotros ya iniciamos hace tiempo y que ahí estamos, ¿no? Entonces decir, bueno, sí, las puertas abiertas, cultura abierta, la educación, todos podemos decir y todos podemos aportar. Entonces, ese pasito ya lo teníamos un poco más ganado, ¿no? Más, pero bueno, que igualmente viene profesorado nuevo y hay que sensibilizarlo, ¿no? Y hay que hacer también sensibilización tanto pues de Erasmus, de comunidad de aprendizaje y de que bueno, que la educación tiene que ser compartida y aprender por todos, ¿no? Y si encima internacionalizamos, pues mucho mejor. Qué bien, Maite, la verdad es que da gusto escucharte. Albert, cuéntanos, ¿cómo organizáis la selección del alumnado? ¿Dónde habéis visto los problemas? Sí, ¿Cómo enfocáis este tema? en una jornada de formación del CEP nos explicó un director que tenía mucha experiencia que había llegado a Europa quejas de criterios arbitrarios para elegir aquí en España. Entonces, dijeron que nos blindáramos muy bien en esto, haciendo baremos, haciendo una serie de principios muy objetivos para que nadie pudiera decir, oiga, que esto han cogido a tal persona porque tal. Entonces, al final, nosotros, como funciona bien, por ejemplo, una cosa que he aprendido de Italia, de Pésaro, es que ellos quieren hacer ahora una bolsa que yo más o menos, bueno, lo empezamos a hacer, de familias que están dispuestas a enviar a sus hijos, familias que están dispuestas a acoger, familias que quieren, bueno, familias y niños y niñas que quieren ir, que están dispuestas a hacer intercambio, pero entonces hay una cosa que es, en movilidades individuales, tú no puedes coger y decir, mira, he cogido este porque este está dispuesto a coger un niño en su casa. Porque las movilidades, por ejemplo, individuales de formación profesional dan mucho dinero al alumnado para que se pueda pagar lo que sea. Entonces, tú no puedes discriminar por razones económicas, porque a lo mejor esa persona no puede acoger a nadie porque tiene una casa demasiado pequeña. Entonces, lo que estás es, Europa te está dando dinero para que nadie se quede fuera, para que no sean solo las personas que tienen mucha capacidad adquisitiva, de poder adquisitivo, que pueden mandar a sus hijos a Irlanda o lo que sea, pues entonces tú no puedes coger y discriminar por ese tipo de razones. Por ejemplo, nosotros también el tema del idioma, pensamos que también puede haber allí un poco de, no, como mi hijo, yo tengo dinero y le pago el título de B1 y en cambio, o el B2, y entonces exijo eso. Nosotros lo que hacemos es, establecemos unos mínimos. Y el mínimo lingüístico, o bien traen un certificado, o bien el que quiera simplemente dice, quiero que me hagan una prueba. Y de momento no hemos tenido que hacer pruebas porque de momento siempre tenemos tantos aspirantes, ahora explicaré por qué, como plazas, pero que puede simplemente hacer una conversación con ellos y si ves que se defienden en el idioma, pues ya está, no hace falta coger y exigir más documentación. Y luego lo que sí que pasa es que una cosa que a mí no me gusta, pero es verdad que los profesores tienen razón, que es el tema del nivel del expediente. Los mejores expedientes puntúan más. Claro, a mí eso me parece un poco porque me parece también una discriminación del alumnado con más dificultades, que a lo mejor es el que mejor le viene, porque nosotros nos ha pasado cuando alumnado elemental se ha ido de viaje, luego les ha dado un empuje de motivación que son lo que te permite, que ese es nuestro objetivo final, descender el abandono y subir el nivel a través de la motivación de este tipo de actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasa que, por ejemplo, en Italia dicen, no, nosotros cuando mandamos a un alumno un mes o una alumna un mes fuera, queremos que sea un perfil de alumnado que cuando vuelva aquí, si ha habido asignaturas que allí no ha dado porque son diferentes o lo que sea, pueda recuperar el curso. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien que va ramplante, que va justito, con las clases de todo, no puede faltar un mes. Entonces, por eso exigen que tenga por eso valoran el expediente. Entonces, ya digo, hacemos una especie de baremo con el expediente, con la disponibilidad, pero lo que pasa es que después la diferencia, por ejemplo, respecto a danza, en las individuales, es que a nosotros nos dicen, venga, quiere venir una chica, ahora va a venir una chica de Francia que toca el violonchelo y que tiene 15 años.
Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros intentamos que lo intercambie con una persona que sea una chica también, que sea violonchelo y que sea 15 años. Entonces, ya sacamos eso. Y que encima vaya a la integrada, a la unidad de excelencia. Ya de esos ya no nos salen, porque además tiene que hablar francés. Entonces, claro, pides tantos requisitos. Tenemos 50 y pico alumnos que tienen interés en moverse, pero luego resulta que cuando quieres algo muy determinado, no lo encuentras. Entonces ya estamos diciendo, bueno, vale, pues aunque no toque el violonchelo, que toque el piano. Entonces tienes el problema de que cuando venga la alumna de violonchelo va a haber una profesora que tiene que dar una hora más de violonchelo y en cambio cuando la alumna de piano esté fuera un mes, la profesora de piano va a tener un mes menos, una hora menos de clase. Entonces esas son dificultades que son añadidas al tema nuestro de las movilidades individuales de alumna de profesional. Y después, una duda que tengo, ya que no puedo evitar. Entonces, lo que, Maite, tú dices que hay que justificar, pero bueno, lo bueno que tiene Europa es que justificar es que tú te has llevado a esos chavales allí y que han hecho la actividad. No hace falta que tú les mandes los billetes de avión ni las... Por eso es que, claro, lo bueno de lo que me dicen a mí de las movilidades de grupo tiene esa ventaja, que es que si tú lo haces bien, si los acoges en casa, si encuentras un vuelo barato y todo esto, puedes mandar más alumnos de los que te han dicho, porque ellos lo importante es que los alumnos hagan la actividad. Otra cosa luego en Así, Seneca. y luego lo que nosotros tenemos es la factura de la agencia de viajes, porque a nosotros nos dijeron directamente facturas de agencia, porque bueno, tú te puedes descargar un billete más económico pues por cualquier plataforma online, pero luego eso nos sale un tipo de factura y de hecho ahora que nos ha pasado con la pandemia, pues hemos podido recuperar parte del dinero, si no hubiese estado también todo perdido. Entonces las facturas ahí se veían perfectamente el autobús que íbamos para Madrid, para el aeropuerto, los 37 billetes de ida y vuelta a la región del Véneto de Venecia. Entonces, todo eso está ahí justificado y tú vas sumando las movilidades y estaban puestas en la Mobilitool y vamos, nos lo han dado por bueno todo, sí. Y ya digo, es una flexibilidad que las individuales no dan. Tú en una movilidad individual, tú tienes que demostrar que le das el 100% del dinero al alumno o bien que tú estás empleando el 100% del dinero que te dan en la movilidad o de un profesor o profesora en job shadowing o en teaching. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero, después ese profesor o la profesora, pues si al final en lugar de ir a un hotel va a casa de un amigo porque tiene un amigo allí, ya es su cuestión. Pero tú lo que no puedes decir es, bueno, te voy a dar menos dinero porque como vas a casa de un amigo o porque te has encontrado un billete más barato. No. Entonces, eso es la historia que a veces nos pasa con otros centros, que dicen, es que con el dinero que me da podían ir cuatro alumnos. En la individual no puedes hacer eso, en la de grupo sí. Estamos pasando a temas ya sin asustar a la gente. Te digo, en los aspectos seguramente económicos y de gestión económica es algo que también asusta un poco, pero realmente bueno, tiene su mecánica y también su formación para la persona que vaya a llevarlos a cabo. Que decir que supongo que además se va modificando temas, que hay que actualizarse porque habrá detalles que vayan cambiando, ¿no? Mirad, voy a comentaros. Hay un aspecto más, y después ya dejamos para conclusiones lo que vosotras queráis decir. Había un aspecto que habéis dicho un poco en la previa que hemos hecho, es sobre la dificultad con las fechas, ¿vale? Tenéis circunstancias de alumnado distinto, vuestros proyectos, aunque el conservatorio profesional ahora se va a plantear temas de elemental, pero tenéis un alumnado que, lógicamente, la asistencia al conservatorio es paralela a la asistencia a las enseñanzas ordinarias. Entonces, bueno, contad un poco qué pasa con esto, qué se puede hacer. En el caso, si quieres, volvemos a hacer un poco el mismo orden. Si te parece, Mar, comienzas tú, que habías empezado con el otro tema, y comentadme un poco este tema de las fechas, que lo hemos dejado ahí antes como diciendo, y lo de las fechas. Adelante con lo de las fechas. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, pues lo de las fechas fue otro debate intenso. Ha sido un debate intenso tanto como para el curso pasado, este curso presente, como para el futuro. Verdaderamente nosotros no teníamos mucho margen para selección de fechas porque se organizó todo en muy poco tiempo y entonces lo hicimos en el segundo trimestre.
El segundo trimestre para nosotros no fue el idóneo, pero tampoco tuvimos margen para hacer la movilidad en otro trimestre, porque el primer trimestre no lo teníamos concedido el proyecto y no teníamos absolutamente nada organizado. Entonces, en el segundo trimestre, en nuestro caso, pues coincidió con el proyecto Danza Avanza, que es el proyecto que tenemos en el Conservatorio de Danza, en el que viene un coreógrafo de prestigio a nivel internacional y le monta una coreografía a los alumnos de los últimos cursos y se presenta en el Festival de Teatro de Ejido. Entonces coincidió también con los festivales de enseñanzas profesionales, fue un poco, coincidió con los viajes de estudio de los institutos, entonces no, para nosotros no fue la fecha idónea, pero nos vimos un poco atrapados entre la espada y la pared y tuvimos que gestionarlo como en esas fechas. Sí que es cierto que se hizo un debate extenso con todo el claustro, con los profesores, conforme va hablando con los profesores, y parece ser que para nosotros la mejor fecha sería en el primer trimestre del curso. Entonces hemos visto que hay el puente este que hay en octubre, ¿no? Que es un puente que tiene varios días festivos y que no son festivos a nivel internacional. Entonces hemos pensado que intentar encajarlo ahí sería lo ideal para que los alumnos no perdiesen muchas clases, porque como habéis comentado, efectivamente, tenemos una programación que cumplir, unos contenidos que tenemos que cumplir, tenemos un montón de actividades organizadas en el centro, de cursos, de actuaciones, etcétera, que bueno, que hasta que no encaje el proyecto así que digamos, siempre la selección de alumnos va a ser en junio, siempre la movilidad va a ser en esta fecha. Una vez que ya esté como consolidado y unido a todas las actividades que lleva el centro, pues siempre va a haber un debate de qué va a ser mejor, qué va a ser peor. Y en nuestro caso creemos que, bueno, que el primer trimestre, que es como el inicio del curso y todavía los alumnos no están muy abrumados con todas las cosas que tienen que hacer, todas las cosas que tienen que aprender y todos los cursos, pues parece ser que para nosotros es la mejor fecha. Porque ya te os digo, final de curso hay viajes de estudio, hay puestas de banda y el segundo trimestre hay muchísimas actividades en nuestro centro. Entonces va a depender un poco de la planificación que haya de las actividades del centro y de la disponibilidad, obviamente, de los centros de acogida, porque como ha dicho Maite antes, tú dices, bueno, pues para mí sería perfecto encajarlo aquí porque no pierden clases y tal, pero bueno, luego te dicen no, porque nosotros tiene que ser en no sé cuánto, y no sé cuánto a ti te viene fatal, pero bueno, pero lo haces porque tienes que hacerlo, porque es una cosa que quieres hacer. Entonces, bueno, esas han sido nuestras dificultades que hemos encontrado a la hora de organizar. Maite, si quieres tú, cuéntanos cuándo fue, cómo pensáis que puede ser en las próximas ocasiones. Bueno, en el que realizamos pensamos que nuestros socios viniesen en el mes de octubre, era recién llegado, ¿no? Del 2 de octubre al 6 de octubre. Bueno, se quedaron al 10, pero como del 2 al 6 eran las fiestas aquí de la guerra, la batalla de Bailén y las batallas napoleónicas y todo esto, pues claro, dijeron, vale, estupendo, porque como bien dice Mar, era principio de curso, no había mucho avanzado de materia, entonces ellos vinieron. Lógicamente no te vas a ir al mes siguiente, porque tienes que dejar un tiempo y si queríamos planificar y organizar más actividades, pues claro, decidimos irnos en la semana antes de Semana Santa, que ya más o menos también tratamos con los colegios, porque bueno, esto lógicamente al ser un pueblo es una localidad de 18.000 habitantes que para bien y para mal, pues bueno, tiene 5 colegios con los cuales podemos hablar y decirle, oye, mira, nos vamos a llevar a todo este alumnado, intentar poder anticipar exámenes o de hacérselos a ellos antes, ¿no? Y tratar siempre también con los colegios, ¿no? De decir, este alumnado se va, así los padres se quedan tranquilos, porque también decían, se van 10 días, pierden colegio, tienen los exámenes, tienen tal. Entonces, bueno, si tú también llegas a acuerdos con las instituciones públicas de aquí, que son los colegios, pues estaban todos encantados, como diciendo, claro que sí, se puede cambiar y se puede modificar cosas, ¿no? Siempre es, como he dicho, es anticiparte a lo que puede venir. Entonces, si tú a un niño le das y a unos padres la seguridad de que no van a, porque también son movilidades de 10 días, no es como al ver que si se van un mes entero, pues claro, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero por 10 días que pillas un fin de semana y el otro fin de semana, también son esas sí sus viajes de estudios. Entonces, anticipando y creando conexiones con las instituciones de los colegios,
perfectamente, no tuvimos ningún problema. Entonces, pues yo creo que así es, bueno, una fuerza que también te llevan, ¿no? Que hasta llegar a ese punto y encontrar esa fecha fueron pasando muchas, ¿no? Entonces decir, pues probamos esta, no, esta sí. Y hasta que ya se concretó, pero bueno, teniendo en cuenta familiares, colegios y nosotros, ¿no? Nosotros también, porque nos íbamos 2 profesoras, pero 2 profesoras, directora y jefa de estudio. El centro se quedaba con la secretaria. Que hay cositas, ¿no? Pero que se puede hacer y bueno, que siempre hay que aprender un poquito a delegar y si no, pues el teléfono rápido o videollamada. En volumen, pero... Que gracias, Maite. Y Albert, cuéntanos, ¿cómo Sí. planteáis las movilidades de este otro tipo para el alumnado individual, movilidades individuales, cómo está pensado esto y cuáles han sido, bueno, cómo vais evolucionando sobre este tema? Bueno, primero, por ejemplo, la gente que está seleccionada para movilidad de un mes va a ser del 15 de septiembre al 15 de octubre, 15 de octubre y 15 de noviembre. Principio de curso, que es cuando no es tan grave faltar a clase. Después, es verdad que cogemos alguna alumna o alumno que ya va rezagado, entonces está haciendo solo música, con lo cual no tienes tanto problema de que es mayor de edad, lo cual da muchas ventajas, y además no tienes problemas de que le convaliden, o sea, o que tenga que estudiar allí las matemáticas, no sé qué. Los de segundo de bachiller los solemos descartar para este tipo de cosas. Primero de bachiller funciona y luego estamos esperando a que la ESO integrada o la unidad de excelencia que se llama ahora vaya avanzando, porque entonces sí que es verdad que es mucho más fácil. Nosotros tenemos mucha experiencia con el bachiller coordinado y nuestros alumnos han hecho prácticas en la banda municipal, etcétera, etcétera, de una semana, y es mucho más fácil ir al centro con el que estamos trabajando o al profesorado, que es prácticamente como si fuera casi de tu claustro, y dijeras, mira, planteate el curso de manera que del día tal al día tal esta clase va a estar vacía. Entonces, eso también da ventajas. Y después estamos explorando unas movilidades que creo que nos van a dar bastante juego, que son de cursos de verano. Entonces, por ejemplo, yo hace años que enviaba a Bélgica a alumnos a un curso de verano. Lo que le he dicho al director de ese curso es date de alta en la plataforma europea. Entonces, nosotros, este año de momento va un profesor a hacer un job shadowing ahí para ver las posibilidades de la implantación de alumnos. Casualmente allí hay unos alumnos de nuestro conservatorio, pero es casualidad, que van a estar allí recibiendo las clases, y ya el año que viene ya enviaremos alumnado, porque son además más de 10 días, que es el requisito que tenemos, y es del 1 de julio al 10 de julio. Entonces, incluso, ya digo, gente de segundo de bachiller o gente pues es en periodo estival. Otra fecha que son interesantes es del 1 al 15 de julio, porque en Alemania, de Alemania para arriba, vamos, están ya, han empezado el curso y nosotros estamos de vacaciones. Los franceses que vienen aquí van a venir en octubre. El problema de los franceses es que tienen vacaciones cada poco, tienen 15 días de vacaciones cada 2 meses, pero entonces ellos lo hacen también bien, porque hacen que sus alumnas vengan aquí un mes, pero 15 días son sus vacaciones, con lo cual no solo pierden de sus clases 15 días. Entonces, bueno, así, es ir probando cosas. No, interesante, ¿eh? Muchas ideas interesantes, lo de los cursos de verano, lo del perfil del alumnado. Habrá que ver luego la grabación otra vez de todas las cosas que has dicho. Bueno, yo me voy a callar ya. O sea, ya os he dirigido en las cosas que previamente habíamos visto que podían ser puestas en común. Llevamos hablando un buen rato ya. A partir de ahora, si queréis, vamos a dedicar 5 minutitos de cierre. Entonces, en esos 5 minutitos, contad un poco lo que queráis. Ya os iba a decir, contad un poco, y ya iba a decir lo que teníais que contar. No, contad un poco lo que queráis, ¿vale? No sé, un poco, quizá, como veis el futuro o tal. Yo lo que sí veo, y podía callarme y esperar al final, pero veo que sois centros que esto no viene de casualidad, ¿no? O sea, que no estáis aquí porque, pues casualidad, tienen un Erasmus, sino que, bueno, los 2 centros profesionales, danza y música, tenéis
aulas integradas, ¿no? Para música y secundaria, y bueno, y el Conservatorio de Bailén, que es el único conservatorio comunidad de aprendizaje, ¿no? Que decir que digamos, la mentalidad del centro o las circunstancias en las que los proyectos en los que el centro va entrando, va cambiando la mentalidad de lo que esto significa, ¿no? No es simplemente, bueno, es que tenemos un proyecto para que los chiquillos vayan no sé dónde, no. Veo que en cualquier caso estáis mostrando un tipo de centro que pretende realmente cambiar, ¿no? Cambiar la idea de educación y de lo que se ofrece para el alumnado en el Conservatorio de Música o de Danza, ¿no? Simplemente decirlo porque no he presentado vuestros centros al principio, pero en vuestra conversación pues se muestra que no es casual ni es puntual un proyecto Erasmus en vuestro caso, sino que tiene la lógica de otros proyectos que estáis llevando a cabo, ¿no? Os dejo hablar, ya os digo, 5 minutitos como de cierre, no sé si el futuro o lo que vosotras penséis que es interesante decir en este entorno de Erasmus y de lo que queráis. Yo a este respecto quería decir una cosa que no he dicho y hay que ser justo. El equipo directivo es fundamental. La Secretaría tiene un montón de carga añadida que le llega, vale, le mejoramos la situación financiera del conservatorio porque el dinero te lo adelanta Europa y hasta que tú lo gastas está ahí y eso a veces puede quitar agujeros, pero luego hay que darlo, o sea que es para darlo, pero tiene mucho trabajo. Y la dirección firma un montón de documentos donde se está haciendo responsable de todo lo que pasa, que pasan muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los coordinadores Erasmus al final también somos un poco, tenemos la comunidad esta, toma, firma aquí, pero después quien corre con la responsabilidad. Entonces, si tienes una directora que es de las que, por ejemplo, yo el otro día hablando con el vicedirector de un centro que íbamos a enviar alumnos de bachiller allí y empezó, pero ¿cómo puedo yo meter aquí alumnos que no son del centro, que no sé? Dice, si son de estos así que son que ven problemas en todo sitio, mejor que ni te metas en un programa Erasmus. Tienes que, si hay profesores o profesoras que están viendo esto y les gustaría que en su centro tienen que detectar que el equipo directivo es ese perfil. Porque es un perfil de cuidado, a ver qué tengo que firmar, o no me metes mucho más trabajo, que ya tengo bastante con las cuentas del conservatorio, va a ser un fracaso seguro. O se va a ver solo o sola ante el peligro. Entonces, el equipo directivo es muy, muy importante. Sí, como yo ya he dicho, totalmente de acuerdo. Esto ya es una cosa que hemos hablado, es que sin el equipo directivo, sin la labor de la secretaria, de la jefatura de estudio, de la dirección, es que no se puede. O sea, tú puedes pretender hacerlo, pero no se puede. Entonces, bueno, nosotros sí que somos un centro muy activo. De hecho, pues bueno, somos también pioneros no solamente en proyectos Erasmus, sino en la unidad integrada. Ya vamos a comenzar nuestro segundo curso de unidad integrada. Tenemos el instituto justo enfrente del conservatorio y está funcionando bastante bien porque es también un instituto que está fenomenal y entonces, bueno, pues hay mucha motivación por parte del alumnado. En general, a nosotros cuando lanzamos el proceso de convocatoria de selección del alumnado no esperábamos que hubiera tantas solicitudes y la verdad es que hubo un montón y claro, además, después de la experiencia tan buenísima que ha sido para ellos, esta nueva convocatoria, que hemos hecho una nueva convocatoria, ha habido pues, muchísimas más solicitudes todavía. Y bueno, en general, hablando en líneas generales, yo puedo decir que nuestra experiencia ha sido que el primer año es que yo me lo tomaría como un proyecto a 2 años, el primer año como para toma de contacto de todo lo que significa el proyecto, investigación, de encontrar los perfiles que queremos que formen parte de ese trabajo en equipo, porque al final es un trabajo en equipo. Y bueno, una vez que te lanzas y te conceden un proyecto, pues el primer curso, el primer año es intenso, pero yo estoy convencida que ya hay cosas que ya se dejan hechas, ya están pensadas, ya es solamente mejorar y seguir avanzando. Y cada año exponencialmente, estoy segura 100%, porque claro, este es nuestro primer curso, no puedo tampoco valorar los siguientes, pero yo estoy seguro que esto es algo exponencial, que es muy motivador para el alumno, que disfruta muchísimo, que además valora muchísimas cosas, como por ejemplo la independencia, el estar con otros alumnos de otros centros, se abre la mente en cuanto a otras formas en las que otros alumnos piensan
o aprenden su especialidad. Además, tienen que integrarse con profesores nuevos, con maestros nuevos, con compañeros nuevos. Es todo súper positivo. Ellos también, por ejemplo, en nuestro caso, los alumnos de danza española y baile flamenco, pues bueno, han aprendido, bueno, y nuestros alumnos de danza clásica también llevaron piezas como del repertorio, ¿no? Español, pero verdaderamente ellos también mostraron, pues bueno, lo que se trabajaba en el conservatorio nuestro y fue muy motivador para ellos ese intercambio cultural y ese intercambio de géneros dancísticos que era uno de nuestros objetivos. En general, la experiencia es muy positiva, pero hay que estar preparados para afrontar retos importantes en cuanto a organización, trabajo, etcétera. Pero la verdad es que cuando te das cuenta que hablas con las mamás o los papás de los alumnos y te dicen que han vuelto distintos, que ya no quieren dejar a lo mejor el conservatorio en algunos casos, dices, es que ha merecido la pena todo este esfuerzo por hacer esos seres humanos un poco más felices, una mente más abierta y más motivados de cara al trabajo. Bueno, pues de acuerdo con lo que te decís, ¿no? Y por, bueno, añadir algo más es que decirle también a los profesores que participen a todo el claustro en el proyecto, que no porque haya un proyecto de Erasmus significa que es que ellos tienen que responsabilizarse, tienen que viajar, porque tienen familias, tienen niños y parece que eso les echa para atrás, decir, yo no participo en este proyecto porque no me puedo comprometer. Pero bueno, hay muchas actividades de recepción de aquí, como bien hemos hablado, que si a lo mejor este proyecto se hace extenso al claustro y se les crea un sentido de pertenencia, de decir, este proyecto también puede ser mío, aunque yo no me vaya, pero mis alumnos se pueden ir en un futuro, pero que crean en el proyecto del centro, que el Erasmus es un proyecto de centro, no es un proyecto muy individualizado y de un grupo, aquellos son los profesores del Erasmus. No, es de todos. Entonces, si realmente intentamos decirle participar en todas estas tipos de cosas, yo creo que al final ese sentido de pertenencia les hace que les importe y poco a poco su zona de confort puede también abrirse un poquito y a lo mejor ir intentando decir, bueno, pues esta actividad la puedo hacer yo, o yo puedo hacer esto, o voy a ver qué hace el profesor que ha venido de Joe Shadowing, o voy a ver mis alumnos que comentan de allí, ¿no? Un poquito que genial con los alumnos, por supuesto, y las familias y todo, pero que nuestro claustro también crea en estos proyectos y que poco a poco abran un poco, pues eso, su zona un poquito de confort, que todos tenemos familias, que tienen niños, que todo, pero que bueno, hay ciertas cosas que sí pueden comprometerse con el centro. Y bueno, que animo a todo el mundo a que lo haga. Hay burocracia, pero se hace. Sí, una cosa que iba a decir yo después de los alumnos, yo siempre digo que, por lo menos la música, supongo que la danza igual, hay hasta un punto de inflexión en el que la música te ha quitado oportunidades, tus amigos salen a jugar al patio, tú te tienes que quedar, tus amigos se van de viaje, tú tienes que estar en casa porque no puedes estar 15 días sin tocar el instrumento, etcétera, etcétera. Y hay un punto en el cual la música te abre puertas. Tus amigos se quedan jugando en el mismo patio y tú te vas de viaje con una orquesta que te han llamado, tú te vas. Entonces, lo que hay que hacer es intentar que ese punto de inflexión llegue lo antes posible. Entonces, por eso nosotros estamos metiendo también en elemental, porque sabemos estadísticamente que esos chavales cuando vengan de allí ven la música de otra manera y ven lo que les ha abierto la música y el lenguaje internacional de la música y todo esto es verdad. Es decir, cuando ellos estén tocando con gente que a lo mejor incluso el idioma que hablan ni lo conocen, pero que se están entendiendo musicalmente, eso les abre totalmente la visión y cambian. Y con las familias también. Yo creo que veo que las que están así un poco con otra cultura, que son las primeras que están apareciendo, dicen, no, si en mi casa, vamos, que tú mándame a alguien, porque aunque venga alguien de una francesa a mi casa y mi hijo no vaya, pero simplemente con que esté un mes en casa y vean lo importante que es saber francés y todo esto, ya les abre. Entonces, esa mentalidad, yo creo que, vamos, sobre todo porque lo veo con los de Italia, que tienen una cultura enorme, mandan a los chavales con 16 años sin profesores que los acompañen, están todo el día, y la visión que tienen, por ejemplo, uno de Francia, la visión que tiene a largo plazo es que exista lo que se llama, lo llama como el Grand Tour, que era lo que hacían la gente en Reino Unido en el siglo XIX, que tú puedas irte por toda Europa cambiándote de conservatorio en conservatorio, aprendiendo y pasando un mes aquí, 2 meses allá,
es esa flexibilidad que en otros países la tienen tan, sobre todo, por ejemplo, eso, yo lo veo con los italianos, que sí, que les encanta salir, les encanta ser anfitriones, y aquí, que es Andalucía es muy buena anfitriona y es muy, pero tienen ese miedo que si el idioma, ese miedo que tal, en cuanto creo que lo rompamos, que en eso somos los que tenemos menos experiencia, porque de alumnos todavía en septiembre salen los primeros, pero no han ido ninguno, oficialmente, extraoficialmente sí. Yo creo que empezaremos a recibir todo eso, que es lo que esperamos, que tanto que las familias vengan y digan eso, que si mi hijo o mi hija puede ir, bien, pero que si no, tú cuenta conmigo. Y otro profesor, los profesores lo mismo. Y entonces ya empezará todo a rular mucho más fácil. Bueno, muchísimas gracias. Os estarán escuchando, yo creo que esto para cuando lo montemos y lo difundamos por las jefaturas de DOFE y de todos los conservatorios de Andalucía, los profes ya estarán en la playa escuchándoos o en donde sea descansando y de verdad que resulta muy motivador todo lo que habéis dicho, porque no se trata de la movilidad en sí, sino de todo lo que eso conlleva, ¿no? Para el alumnado, también para el profesorado, para el centro, también como profesionales y ese cambio de mentalidad bueno, que genera una concepción distinta de lo que es estudiar música, ¿no? y danza. Perdona, que siempre música y danza. Vamos a cortar aquí el vídeo, la transmisión. Creo que sabéis que estará colocado en el canal de vídeos del CEP y, bueno, os nombraré y puede ser que haya quien os llame por teléfono y decir, dame más ideas o ayúdame. Sabéis que a partir de ahora sois pioneros, pioneras y lo único que eso es agradecimiento por esta charla y por todo el camino que ya habéis recorrido, que abre muchas puertas a muchos otros compañeros y compañeras. Gracias y, en fin, espero encontrarme con vosotros para esto y para, bueno, para todas esas cosas que pasan en vuestros conservatorios. Chao. Gracias, encantada. Chao.